Aquí estamos en nuestro podcast, sesión número 5. Primero darle gracias a Dios por estar un día más aquí. Hoy vamos a hablar de mucho del fútbol, de cómo se generan todas estas cosas de transferencias y demás, desde la gestión, desde la representación. Como siempre, Bertoni, un saludazo, mi hermanazo. ¿Qué pasa, estar aquí, don Daniel? Y nada, viene que del día muy atareado hoy. Un día atareado, mucha reunión. cosa, mucha reunión. Es que este mae sale en otro programa. Bueno, Sí, este no es un señor. programa, es un podcast. Pero al final, el programa que él tiene es en TD+, no importa, podemos decir, es TD+. Y es muy, muy interesante también, pero bueno, aquí queremos tal vez profundizar en cosas más específicas. Vamos a traer también más invitados para profundizar, pero ahorita vamos a hacer un one-to-one entre un gerente de fútbol y un representante de jugadores, el cual cada uno puede estar luchando por tener el jugador más barato. Y yo intentando una venta más grande. Pero es que qué interesante eso. Estuve hace 2 semanas, vino unos expertos de FIFA y nos dieron hubo un congreso con los equipos o las diferentes ligas de fútbol de Costa Rica por parte de la federación, y estaban gerentes de fútbol de la Liga MX, de Paraguay, de Olimpia Paraguay, etcétera, Mazatlán. Y fue interesante, hicimos varias dinámicas de cómo la postura, ¿verdad?, de un club a la hora de vender un jugador, la postura de un gerente y la postura del equipo comprador, ¿verdad? Entonces, cómo todo tiene que confabular para que al final el negocio cuaje, ¿verdad? Y cada quien quiere sacar ventaja de la situación, pero si al final no hay un alineamiento de los objetivos individuales de cada parte, es muy difícil que se cierren. Entonces es importante tenerlo a usted aquí presente para que nos explique. Y a usted. Sí, la gente tiene que ver las dos cosas, claro. Porque es difícil cuando yo salgo en la foto final. Lo que te encanta, tirar la hacha. No es que me encante, pero es parte de. Sin embargo, cuando usted ve la foto en redes o la foto en la prensa, siempre está cortado así. Sale solo el jugador, claro, y la gente no sale porque... No es el protagonista. No es importante. Sí, bueno, es clave. Es importante, digo yo. El más importante siempre va a ser el jugador. En la película, el importante es el futbolista. Uno es como una herramienta que se utiliza por parte del equipo, por parte del futbolista, para que las cosas se lleguen a dar. Sin embargo, siempre es como el que es el agente, lo utilizamos y ya después, todo jugador, pero es entendible, eso no importa. Pero igual me imagino que en el tema de ser un gerente, es lo mismo. Bueno, aunque en Costa Rica se ha hecho muy importante el gerente, ¿verdad? Vamos a ver, se ha hecho muy mediático, lo cual yo considero que no debería ser, porque al final el protagonista es el futbolistas, entrenadores. El verde. El verde que llaman, pero hemos culturalizado, podemos llamarlo así, la participación de la gerencia deportiva en temas mediáticos, en prensa y demás, y desvirtuamos mucho o nos desviamos mucho de lo que realmente importa y quién tiene que ser el protagonista en el día a día. Ok, voy a hacer una pregunta porque tal vez el trabajo es parecido, no es lo mismo, pero es parecido porque al final es un tipo de scouting, es un tema de apostar por algún jugador que usted ve que tiene calidad o que no tiene calidad, números, estadísticas, data, como dicen, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de un caso en particular que lo vivimos medio en paralelo cuando usted estaba de gerente en Antigua, de Guatemala. Y yo estaba scouteando también jugadores para representar. Claro. Y nos topamos en un CAF internacional, donde están todas las selecciones de Centroamérica. Y vimos un guatemalteco en el cual tal vez sí estaba un poco visualizado, pero no tan detalle. Y ese día los dos lo vimos juntos. Y los dos, qué buen jugador, podemos empezar a hacer llamadas y todo el asunto. Yo le dije, yo desde mi punto de vista de representante, hay que ir por él. Y usted desde el punto de gerente dijo, sí, tenemos que ir por él. Entonces,
Obviamente tampoco era tan difícil verlo, porque era un jugador bastante potente, rápido. Era diferente. Era muy diferente. Entonces, en este caso, vamos a dar tipsitos, tal vez no profundos, porque dicen que el mago no cuenta todas sus estrategias, ¿verdad? Claro. Pero una gestión de esas, ¿qué tan difícil es cuando no es, tal vez usted no tenía el entorno en ese momento? ¿Qué empieza a ser un gerente en ese momento? Desde mi perspectiva, ¿verdad? Ajá. Porque usted tiene su punto de vista en la parte como representante de futbolistas, pues bueno, captar el talento, visualizarlo, vimos la ONCAF, vimos el potencial que tenía. Ya nos vamos con un reporte a Guatemala del jugador, le informo a la junta directiva las características que tiene, el modelo de juego que tenemos nosotros, el jugador calzaba perfectamente y el proyecto, que era un proyecto de impulsar jóvenes, iba de la mano con ese tipo de perfil. Fue bueno, descubrimos quién era, empezamos a intentar conversar con sus padres. Buscar los eslabones. Verlo ya jugar en competencia en Guatemala. Él debuta contra Antigua, justamente con la Bala Gómez con 14 años. Ese partido igual lo veo en vivo, porque jugábamos antes la sub-20, entonces nos tocaba estar ahí y estaba con otro rol en Antigua, yo como director de divisiones menores. El jugador hace un muy buen partido. Vuelvo a insistir que tenemos que traer ese tipo de jugador a Guate, bueno, a la Antigua. Lo seguimos viendo en partidos de Liga Menor, en U15, en U17, y era súper diferente siempre, ¿verdad? Sí, muy potente. Era muy diferente. Y encontrar la forma de... El equipo donde él estaba, pues estaba en su momento peleando descenso. El equipo desciende al finalizar la temporada y nos abre un cierto portillo para facilitar traer al jugador. Sí, porque si estaba de segunda a primera iba a ser. Y un equipo que lo iba a catapultar para lo que se dio posterior, ¿verdad? Entonces, bueno, al final se logra la negociación, ¿verdad? Hay temas obviamente de confidencialidad, pero se logra la negociación con el jugador, logramos traerlo, más sin embargo no lo tiramos al agua de una vez a la primera edición, hubo un proceso. Ok, son toque. Ahí no lo echaron al agua. Pero sí se hizo muy mediático en Guatemala. Sí, fue súper mediático. Llegó un helicóptero vamos a ver, eso. Y bueno, de lo que hablábamos de lo que te gusta y lo que no te gusta, saliste en foto, sí, ahí muy foto. Bien. Sí. Porque hiciste muy buen trabajo. A lo que me refiero no es lo de la foto. Lo que me refiero es helicóptero. Que el helicóptero se hizo, o sea, en Guatemala fue muy mediático. Lo que pasa es que el jugador, por la trayectoria que tiene su padre, ¿verdad? Que fue un jugador muy importante en Guatemala, hoy sigue jugando, por las características del jugador, por el potencial que tenía para llegar o que tiene para llegar a cosas importantes. Y Guatemala normalmente, lastimosamente, no exporta jugadores. Él tenía todo el perfil para ir al mercado internacional y usted bien lo vio, ¿verdad? Entonces, cuando lo traemos, podíamos caer en el error de llevarlo una vez al primer equipo sin la formación adecuada, sin menospreciar lo que había hecho en su club anterior. Lo que pasa es que cuando llegamos, le hacemos mediciones, le hacemos las pruebas físicas, estaba con un desfase muy importante, a pesar de que estaba en competencia en selecciones nacionales. La parte física, rendimiento, elasticidad, estaba propenso a lesiones. Entonces, Pucha, pero era increíble. Sí, él, pero lo llevábamos a él a un nivel de primera división élite con la intensidad que estábamos primera división sí le costaba. Entonces lo íbamos a reventar, como dicen popularmente. Entonces pues lo llevamos gradualmente. Empezó entrenando con la U15. Obviamente hacía muchísima diferencia. Jugó unos partidos, lo pasamos a la 17, un tiempo prudencial. Ya la competencia es un poquito más fuerte. Destaca igual, lo llevamos a la sub-20. Todo esto en un plano de 6 meses nos hace mucha diferencia, quedamos campeones y ya la próxima pretemporada hablamos con cuerpo técnico y le dijimos, bueno, vean, profe, este es el proyecto que tenemos como club, ese jugador usted ya lo conoce, yo no lo puedo explicar o obligar a un entrenador desde mi... Cada quien tiene su forma de trabajar, la mía es de mucha comunicación y explicar el proyecto que tenemos con un jugador específico. Entonces, hay una pregunta, cuando usted habla de que quieren desarrollar un jugador, en ese momento la primera fase del proyecto como tal es prepararlo físicamente, claro. Para que después esté apto para el primer equipo. Para que se adapte lo mejor. Sí. Obviamente que nos dé frutos deportivos y después de esa consolidación, obtención de títulos, pues sea un jugador transferible para que el proyecto sea sostenible. Correcto. Ok, sin embargo, tengo otra pregunta. Yo pensando como, no sé... Representante. No, todavía como representante no. Estoy pensando como alguien externo, porque a veces...
Nosotros que estamos metidos en el fútbol podemos ver las cosas un poquito con más objetividad. No me voy a meter en contra de los periodistas ni demás, pero a veces el periodista ataca las cosas que van pasando porque nada más ven desde encima. Ellos no ven exactamente todo el trabajo que vos hiciste. Claro, o si yo, en este caso, hubiera sido el que busca al jugador y hago toda la negociación y te lo traigo a ti, hay un trabajo hecho. Entonces, el periodista nada más ve el producto final nada más puesto en el equipo. En el verde. En el verde, nada más lo ve ahí. Pero un periodista, un papá, alguien que está en el fútbol como tal, pero no no dentro de todo lo que fue llevar a un jugador de esos, viene un montón de cosas que le corresponden a un gerente deportivo. ¿Como cuáles? Ok, un muchacho en ese momento tenía 16 años. 16. El muchacho llega... Helicóptero. Presión mediática llega terrible. como si fuera Neymar. Claro. Gerente deportivo, mamá, todo mundo. Él, me acuerdo que andaba hasta bien vestido, andaba ¿verdad? Muy bien chineado, sí. Fue puña, pero hay otros 20 chicos que dicen, ¿por qué viene? Bueno, eso es un... ¿Qué punto tan importante? Porque... Hay que trabajar uno y después los otros 20. Sí, el tema ahí es la gestión, ¿verdad? La gestión con entrenadores de ligas menores, la gestión con los jugadores. Obviamente todos sabían quién era el jugador, ¿verdad? Y es muy importante tener una muy buena comunicación con todos y entender quién está llegando al club y cuál es el proyecto. Porque a mí me gusta poner proyectos por jugadores. No todos se pueden vender. Ojalá pudiéramos vender a todos. Y aunque usted quiera vender ciertos proyectos, ¿verdad? O tiene un objetivo con un proyecto específico de un jugador, no quiere decir que ese proyecto se pueda cristalizar. Pero, así como él llegó en helicóptero, ¿verdad? Que obviamente eso no fue una decisión nuestra, ya fue un tema ya más a nivel club, arriba. Sí. Que yo no lo compartía porque está muy joven, pero es que también usted lo conoció. La madurez que tiene el chico tampoco le afectó mucho esas cosas, ¿verdad? Entonces le hablamos mucho a él, le hablamos a los planteles donde él iba a estar entrenando, incluyendo al primer equipo, que había jugadores muy pesados en Guatemala, de que esto no nos desvirtuara o no nos desenfocara del objetivo que tenía el club como primera división y como formación de jugadores para la primera división, porque al final de cuentas él llega, pero igual debutaron en 24 meses 20 jugadores en nuestra gestión, ¿verdad? Y esos 20 jugadores, hoy fácil hay 15 todavía en el primer equipo. Entonces, uno llegó en helicóptero, pero igual le dimos las herramientas a los demás para que se desarrollaran. Sí, porque eso es importante. Sí, eso es parte de esa gestión. No fue que nos enfocamos en solo uno. No. Sí, porque ahora hay jugadores en selección. El otro día estábamos hablando en selección. De ese mismo proyecto. Sí, del mismo proyecto. Y en su momento, pues, 4 jugadores salieron al extranjero, a la Liga de Expansión de MX, al país de Georgia, a Israel. ¿No les pegaron un bombazo ahí casi de vuelta? Me mandaron unos videos que no fue puña, qué duro, por eso. Escuchen, ahí metiendo un poquito el tema. Pues a que usted me le iba a hacer a mí, pero me voy a hacer yo la misma pregunta. Porque ahorita hablamos de que se exportó aquí, se exportó allá. Para usted como gerente, y ahorita yo le doy mi opinión como representante. Ya sé que me va a preguntar. Fue puña, mandar a un jugador a Israel, usted sabiendo esas situaciones. Yo sé que el jugador debe tener hambre, pero ¿qué tanta hambre debe tener? Es que es súper interesante porque uno siempre busca lo mejor para el jugador, lo mejor para el club, pero había mucha presión para que el jugador saliera, ¿verdad? Entonces hay que también entender qué está pasando en el momento, porque no era la mejor opción a nivel sociopolítico mandar al jugador a Israel, ¿verdad? Pero el jugador tenía varias opciones en la mesa, ¿verdad? Entonces le pusimos las opciones. Sí, él decidió esa. Le recomendamos otras opciones. También los países estaban en situaciones un poquito especiales, ¿verdad? Era Irán. No voy a decir los países, porque después nos mandan una bomba Irak, aquí. No. Pero al final le pusimos otras opciones. Y bueno, el jugador con su familia pues decidió que esa era la más conveniente. Ahora, lo bueno es, por dicha fue un periodo corto y era parte de un proceso para llegar después a otra liga que igual se dio, ¿verdad? Entonces, son temas interesantes, pero al final, retomando el tema de la gestión, para ya hacer las consultas que quiero hacerle con el caso específico de este jugador, hacemos el proceso, llega a la primera división, hablamos con el entrenador.
el entrenador, pues todos coincidimos de que tenemos que darle data, ¿verdad? Jugadores, estadísticas, para que exista a nivel de exposición y clubes lo puedan... Sí, se pueda exportar. Se pueda exportar. Tenga bases para y tuvo muy buenos mostrar. números, ¿verdad? Y tuvo una fase de rendimiento exponencial. Luego se mantiene, luego lastimosamente por otros factores de cambios de entrenador y demás, ya no entra en el plan que teníamos originalmente. Se vuelve a hacer otro cambio. Y también resultados, porque bueno, yo he seguido muy de cerca a ese jugador, que no nos gusta decir nombres, pero en el premundial sub-17 no le fue tan bien. Le costó un poquito, sí. La selección no clasifica, no sí. fue tan importante, pero al final todo el trabajo que se había hecho antes hace que él pueda tener una oportunidad internacionalmente. Sí. Entonces, también importante para que los jugadores jóvenes, los papás, no se presionen en un tema que las cosas deben pasar ya, no es un rush. Hay que ser paciente. Entonces, en este caso, tal vez el muchacho no tuvo un buen premundial, no fue al mundial, ni siquiera. Que cambia mucho todo. Cambia demasiado. Y al final, ahorita va para Brasil. Fútbol brasileño. Y que fue una está venta muy importante para el fútbol de Guatemala, ¿verdad? Y para el club. Entonces, muy bonito ver, obviamente no estamos dentro de la organización, pero ver cómo algo que se empezó a gestionar. Sí, y se terminó bien. Hubo otra gente que... Bueno, está en un proceso. Sigue el proceso de crecimiento. Sí, sigue el proceso de crecimiento. En su momento llevamos igual por medio suyo unas ofertas de la MLS. De la MLS también. Entonces, eso es bonito de ver cómo jugadores tienen posibilidades de crecimiento y el acompañamiento que hace la representación específicamente. También el club en la parte integral, y ya cuando se desvincula del club, pues ya pasa a otro club claramente, pero el acompañamiento es vital, ¿verdad? Para que pueda rendir en otras esferas. ¿Qué tanto le afecta, Bertonio? ¿Qué tanto le ayudó a usted? Porque este es un caso específico, no sé si no conozco otro en Costa Rica al menos. Usted era gerente de Antigua, que de hecho ese Antigua es el Antigua que elimina a Saprissa de Concachampions. No, Concachampions, de la no, Centroamericana. Ajá. Y usted y a Olimpia tiene... también. Y a Olimpia. Fue una época muy exitosa, pero ¿qué tanto le ayuda a usted haber tenido en ese momento a su hermano, que era capitán del equipo, metido dentro del sistema para que a usted le ayude? O sea, me imagino que hay buena información. Obviamente él como jugador y usted como gerente tienen una buena comunicación, pero no puede ser de amistad, de hermanos. Pues, pucha, por eso te digo, es difícil. Es súper difícil, y sumémosle que la esposa de mi hermano en su momento era la gerente de mercadeo del club. Qué difícil, pero ¿verdad? hay que ser muy profesional. Yo tengo una comunicación muy abierta con mi hermano, bueno, mi hermana también. Con mi hermano hablábamos todos los días de todo, y cuando yo ya asumo la gerencia, yo tengo que hacer un alto en lo que yo puedo comunicar y lo que no, porque hay temas, yo velo por el club. Sí, porque hay cosas del club que no y hay cosas que él como jugador ya no me puede decir porque ya está dentro del plantel, ¿verdad? Entonces, son de grupo. Sí, entonces era súper interesante de cómo, igual seguíamos hablábamos mucho de los partidos, ¿verdad? Pero ya la gestión, él me la respetaba y yo su gestión se la respetaba. Sí, entonces, es complicado, pero muy tuanis. Es muy tuanis. Porque muy tuanis. Al final mi hermano me puede tal vez dar tips que pueda hacer yo mejor, o tal vez como equipo. Yo no sé si usted ha visto, pero obviamente el entrenador y el gerente no es la misma, pero son como puestos donde usted también no es que tienen que ser amigos, pero tiene que haber una conexión entre el grupo y usted como gerente. Entonces, tal vez esa conexión usted la tenía con su hermano, por eso le digo que es muy tuanis, pero puña, ¿qué pasaría? O sea, no le tocó, gracias a Dios, pero ¿qué hubiera pasado si a usted le toca cortar a su hermano? Me tocó. ¿Le tocó? Y lo hablé porque ya su contrato vencía, y ahí es donde no podemos mezclar las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿Pero él se quedó ahí? Sí, hablé yo con la directiva, y le digo, yo el contrato de mi hermano no lo voy a negociar, por un tema de ética profesional. Se lo endosé a la Junta Directiva. La Junta Directiva obviamente me dijo, no, igualmente le íbamos a decir que no lo íbamos a gestionar, lo vamos a manejar nosotros. Y yo, man, excelente. Porque es un tema súper delicado. Pero siempre se quedó, ¿no? Sí, pero si no se quedaba, a nivel familiar iba a ser un tema. Era muy delicado. Entonces, al final, pues, la negociación fue vacilón, la lleva a cabo la Junta Directiva. Mi hermano es una persona muy preparada y empezaron a tener diferencias contractuales. Y me llamó el dueño del equipo que por favor le ayudara a cerrar a mi hermano, ¿verdad? O sea, entonces, que se quedara todo. Al final tuve que siempre interceder de cierta forma y
y explicarle el por qué tiene estas condiciones laborales y él tenía su Por contraparte. eso al final se quedó entonces. Al final se quedó, sí, y tuve que interceder, como digo, no directamente, pero sí decirle, man, usted es importante para el club, piense el futuro, ta. Y bueno, al final firmó con el club, ¿verdad? Pero fue un tema un poco tenso y no quería ser parte de, por todo, lo que pueden decir los jugadores, lo que puede decir el entrenador, Puña, etc. ¿usted se acuerda de una película que se llamaba Moneyball? Lo he visto 200 veces. Yo la he visto 201, Ajá, ok. entonces la he visto una vez más que usted, pero yo recuerdo, digamos, en la fase de Billy Bean, Billy Bean, ajá. Billy Bean, que era el gerente, él decía que a él no le gustaba hacer relaciones porque Claro. when you have to cut, Chao. Entonces él mandaba en los viajes, porque obviamente en Ajá. Estados Unidos tiene que andar Sí. de ciudad en ciudad, mandaba al asistente. Ajá. Y entonces el asistente era Botija. sí, pero no me acuerdo el nombre en la película de él. No me acuerdo Pero el nombre. era el que le Claro. hacía la magia Sí, con sí, los sí. números en la computadora y demás. Entonces estaba uno de los jugadores y le decían, hey, why your boss not here? Ujú. Y entonces se puede burlar de mi inglés, ¿verdad? No, El acento. tranquilo. De los fathers. Fathers. Y entonces le dice el man, you gotta do this because he doesn't want to get too familiar and then Ajá, have to cut, le dice exacto. el man. Entonces, eso es lo mismo. O sea, es que la relación entre de un gerente y un equipo de fútbol tiene que ser buena, pero no puede haber amistad. Entonces, en No. este caso de la relación con su hermano, fue tuanis, Sí. complicada, pero siempre Sí, la sí, llevaron sí. bien. Entonces, Al final, él bonita, vendía. mae. Por dicha, él Escucha, vendía. O sea, vendía. un día hay que traer a su hermano Sí, sí, sí. y hablar un poquito más de toda esa relación, Sí, porque claro. al final él puede tener también su perspectiva, Sí, ¿verdad? sí, sí. No, y al final lo bueno es el respaldo es que él rendía. Entonces yo me quedaba tranquilo de que no era un tema de que Alex estaba jugando porque era mi hermano, no. Los números lo respaldaban, dentro del campo lo respaldaba, entonces todo bien. Pero bueno. Suave. Porque yo creo que no vamos a tirar lo otro. ¿Por Vamos qué? Porque ¿Tiene miedo? no es que no va a dar tiempo. Pero un pequeño entremés. Sí, pero antes del entremés, porque yo le pregunté una cosa a usted, yo Ajá. le iba a decir qué pensaba yo de sí, eso, claro. sobre el tema de los mercados y demás. Buenísimo. Y los representantes, las guías, las empresas, todos los que hacemos este trabajo. Industria. En esta industria donde a veces no salimos en la foto, pero hacemos todo el trabajo sucio. Pero a por usted así le encanta decirlo. salir en la foto, ¿ah? Es bonita la foto porque al final a usted le da la satisfacción de que hizo un buen trabajo. Pero bueno, antes de entrar a la satisfacción del trabajo, los mercados. Creo que ¿Cierto? el mercado, creo que obviamente el jugador siempre va a tomar la última decisión porque uno es el que va a traer las opciones. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo nunca traería esas opciones a la mesa. Por más de que me las traigan un equipo y me diga, esta es una opción. Creo que puede ser que el jugador después me diga, ¿por qué no me la presentó? Pero siento que si usted va a poner en riesgo, primero lo que está pasando a nivel internacional y mundial, es el tema de la guerra. Ajá. No, de hecho, a mí me llamaron de Ucrania para un jugador que se llama Lenis Vargas, hondureño. Les dije, está bueno el dinero, pero no. Entonces yo, desde la perspectiva mía, Daniel Solís, Pro Sport, no lidiamos con esas cosas. Ok, no, Creo que como empresa tenemos un nivel alto de estándar de jugadores también. Entonces yo entiendo que tal vez hay una barra de calidad donde si usted va un poquito va abajo de la barra de calidad, puede ser que el futbolista por su necesidad o su hambre de salir va a ir a donde sea. Entonces ahí es donde usted dice, no, tengo que abrir ese mercado. Pero digamos, desde el punto nuestro o desde lo que yo lo hago, trato de subir esa barra para nosotros mismos trabajar con el futbolista de mayor calidad para llevar a mercados de calidad. Entonces, por más de que un jugador quiera ir ahí, creo que no sería la mejor solución. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y coincido con usted. ¿Qué pasa en el caso específico, verdad? De lo que se dio en su momento en el club. Había mucha presión porque, vamos a ver, es que hay temas que no se pueden tal vez divulgar por un tema de confidencialidad, pero había una cláusula de que él tenía que salir sí o sí, ¿verdad? Lléveselo, decía. Entonces, nosotros trabajamos, porque al final nosotros no somos representantes, ¿verdad? Tenemos los nexos de... Sí, otra gente trajo la oferta. Entonces nosotros, bueno, hicimos
por todo lado intentamos colocarlo en un mercado aceptable, en un mercado pues obviamente sano, y al final también en la liga hay que entender también dónde estamos ubicados, ¿verdad? Y hacia dónde podemos llegar como liga para exportar. Sí, tal vez Guatemala necesitaba también exportar. Entonces, Guatemala no exporta. O sea, lastimosamente ellos no exportan o exportan muy, muy, muy poco. Y oportunidades de fijarse en un jugador que de hecho era extranjero, con un biotipo pues bastante interesante. Sí, a mí me gustó. De hecho, cuando yo lo fui a ver ahí a Antigua, sí, que lo fui a visitar, me gustó mucho el fútbol. Entonces, no es como que va a llegar la MLS mañana o la Liga MX o va a llegar una liga top de Europa. Cuesta mucho porque Guatemala no ha ido a mundiales mayores, no ha ido a dos mundiales menores. La barra está abajo. Está muy abajo. No está abajo. Está, y con todo respeto, Guatemala, que le tengo mucho aprecio. Lindo pero Guatemala. Y usted estaba en un lugar muy espectacular, chido. Espectacular. Pero el estándar no da hoy para estar en ligas top. Ahora hay un jugador jugando en Bolivia, en The Strongest. Y haciendo las cosas muy bien, porque obviamente hay jugadores con calidad. Y Bolivia es un mercado que a mí me tocó ir ahí con Rubilio Castillo, que lo llevé a Royal Party. Ok. Una liga interesante, importante. Obviamente no es de las mejores de Sudamérica, pero te da esa competencia internacional. Claro, y te abre otros mercados. Otros mercados, estamos de acuerdo. Quedan 5 minutos, casi que para 4. terminar eso rápido. Dele entonces, volviendo al tema de los mercados, ¿verdad? Cuando se dan las posibilidades, eran 4 opciones. Impulsamos porque fue y explicamos, ¿no? Esto no, por esto y esto y esto. Ahora, también el momento sociopolítico no estaba tan fuerte como está hoy, ¿verdad? Sí, no estaba tan grave. Obviamente también investigamos cómo estaba el tema y al final el jugador... 6 meses después, sí. Y después se vino todo abajo. No, el jugador... Y pasó momentos críticos allá también. El jugador opta por esa opción y, bueno, a presionarse todo de que las cosas salgan bien, sabiendo que tal vez no era lo mejor para él como persona. Pero nosotros como club, o en mi caso particular, no hablas del club, yo como particular consideraba que no era una opción apta para mandar a un jugador. Ok, queda poquito. Podemos mencionar nada más un poquito sobre el tema del jugador del Deportivo Saprissa. Sí, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo fue esa...? No vamos a decir cómo, nada más vamos a decir que fue una gestión... ¿Qué tan compleja fue para un futbolista tico llegar nuevamente a una liga? Fue muy compleja, no nos va a alcanzar 3 minutos, pero... No, eso lo vamos a ver en otro programa, pero... Pero sí, lo vamos a hacer en otro programa, pero para que, digamos, se vayan dando una idea de cómo gestionar un futbolista, el Saprissa, que en ese momento era el que la estaba rompiendo, era el jugador joven que la estaba rompiendo en Costa Rica. Uh-huh. En selección mayor. En selección mayor, estaba en sub-20, bueno, estuvo en sub-20, fue al premundial, no clasificaron, selección mayor, había debutado. Saprissa era regular, pero había un temita ahí que al final tal vez no era de tanta confianza. Se lesionaron obviamente, por desgracia, otros jugadores y tuvo la oportunidad. Y al final salió a jugar una final contra la Alajuelense. Se hace un golazo. Que se hace un golazo, se hace una chilena. Y vienen un montón de ingredientes y de situaciones que quiero ahondarlas, pero no nos va a dar chance. Entonces la vamos a dejar. Una horita, copa. No, con otra media hora. Lo que pasa es que ya nos quedan 2 minutos, entonces no va a andar, pero para que queden con una espinita ahí, primero es el equipo más mediático de Costa Rica. Uh-huh. El jugador que era el jugador del momento. El papá, Roy Myrie. ¿En base a qué el jugador del momento? ¿A qué llama ese momento? Estadísticas, data, posición, okay. Data. Okay. El papá, Roy Myrie, una excelente persona, no porque hayamos hecho todo esto. Es una gran persona. Es una gran persona. Gran jugador fue también. Y un futbolista. Entonces también lidiar con un papá futbolista para la gente puede ser más complicado, ¿verdad? ¿Y él vivió en ese país? Vivió en Grecia. No, en Bélgica. En Bélgica, sí, en Bélgica. Pero está en Dinamarca, que no hay. Sí, perdón, pero vivió en Bélgica. Entonces jugó también internacionalmente, también fue seleccionado, claro. También fue campeón en Costa Rica. Entonces, digamos, usted ve todo tal vez el entorno de la gestión se veía complicada. Aparte, en ese momento yo no era el representante de Kenai. Entonces, también hubo un periodo anterior para yo poder entrar en confianza con la familia. Con la familia. Entonces, todo esto es muy bonito para que la gente lo logre entender. Sí, no nos va a dar me gustaría chance. saber bien todo el proceso de cómo llega, cómo toca la puerta, cómo expone su empresa, cómo expone los mercados. Las entrevistas son muy chivas porque
Eso es bonito que la gente lo sepa. Hay veces que son por Zoom, hay veces que son en persona. Entonces, vamos a tocar el tema de Kenai Súper. más profundo porque es un jugador mediático, selección, Saprissa, fue campeón con Saprissa, y ahora va a jugar en un equipo que constantemente juega Champions. Y entonces... Ahí vamos a estar en el próximo episodio. Y bueno, yo creo que me voy a traer al papá, a Roy. A Popo, para que... Grande Popo, man. Para que la ilustremos mejor. Pero bueno, eso sería. Entonces, Dani, mae, súper bueno. Creo que fue una entrevista para el gerente deportivo, ¿verdad? Más que hablar yo tenía de, otra idea, de mae, pero bueno. Salió bonito. Sí, no, todo bien. Entonces nos vemos en el próximo episodio de Face to Face. Face to Face. Y... ¿Cómo es que dice usted, mae? Face to, no se puede decir. Pero bueno, nos vemos. Pura vida. Chao, pura vida.